Hay historias que se quedan grabadas en la memoria, ¿no? Misterios que parecen imposibles de resolver. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos casos, la historia del niño de la caja. Un caso que atormentó a todo un país por más de 60 años, hasta que la ciencia finalmente tuvo algo que decir. Imaginen eso. Por 65 años, ese fue su único nombre. No una identidad, sino una etiqueta. Un apodo que representaba un crimen terrible y un fantasma que no dejaba de rondar la historia de Filadelfia. Pero, y aquí es donde todo da un giro increíble, en 2022, la tecnología moderna y la pura perseverancia de los investigadores lograron lo impensable. Le devolvieron su nombre, y con eso la posibilidad de que algún día se haga justicia. Entonces, vamos a ver cómo pasamos de una tumba sin nombre, marcada simplemente como el niño desconocido de América, a tener de repente la pieza central de una investigación de homicidio totalmente activa. Todo gracias a un avance que lo cambió por completo. Y este es el nombre que lo cambió todo: Joseph Augustus Arelli. Por primera vez en décadas, ya no era un símbolo, un mito, era una persona real. Un niño con fecha de nacimiento y, por fin, con una identidad recuperada. Pero para entender de verdad la importancia de este nombre, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos hasta el principio, a un campo frío en Filadelfia, donde esta historia tan larga y oscura comenzó. Y aquí hay algo bien interesante. Fíjense en la duda, en el miedo. El primer testigo no dijo nada. ¿Por qué? Por temor a que la policía descubriera que sus trampas de caza eran ilegales. Tuvo que ser un estudiante, un día después, quien finalmente se atrevió a llamar a las autoridades, dando inicio oficial a una pesadilla que duraría décadas. La escena del crimen era, la verdad, una contradicción espeluznante. Por un lado, la brutalidad de encontrar a un niño abandonado en una caja, pero por otro, había señales de un cuidado muy extraño. El cuerpo estaba limpio, las uñas cortadas. Era como si la persona responsable sintiera algo de remordimiento, ¿no? Un intento torpe de cuidarlo después de lo peor. A pesar de que el caso recibió muchísima atención de los medios, la investigación original, pues, se topó con pared tras pared. Cada pista, cada teoría parecía prometedora al inicio, pero todas se esfumaban. Así comenzaron décadas de espera y frustración. Ese fue su legado por 65 largos años. No un nombre, sino un título. Una lápida que era un recordatorio constante de una vida robada y un misterio que parecía que nunca se resolvería. Y esto nos muestra perfectamente la frustración de los investigadores de la época. O sea, tenían la causa de la muerte. Tenían cicatrices que indicaban que alguien lo había llevado al médico en algún momento. Incluso rastrearon la caja hasta la tienda, pero nada, la pista se desvaneció. Era un rompecabezas con piezas que simplemente no encajaban. Y ahora, demos un salto hasta la era moderna. Aquí es donde la historia da un vuelco de película, porque la respuesta no estaba en los archivos policiales, estaba codificada en los propios huesos de Joseph. Mire la diferencia que pueden hacer un par de décadas. En 1998, el primer intento de usar ADN falló. La tecnología simplemente no era lo suficientemente avanzada. Pero en 2019, una segunda exhumación lo cambió todo. La secuenciación del genoma completo abrió una puerta que había estado sellada por más de 60 años. Ok, ¿y cómo lo hicieron exactamente? Esto no fue una simple búsqueda en una base de datos policial. Fue un trabajo de detective genético en toda regla. Subieron su perfil a bases de datos públicas, encontraron parientes lejanos, como primos segundos o terceros, y a partir de ahí empezaron a construir el árbol genealógico, pero hacia atrás, rama por rama, hasta que llegaron al origen de todo. Y ahí estaban Mary Elizabeth Abel y Augustus John Zarelli, nombres que por primera vez en 65 años le daban a Joseph una familia, una historia, un origen. El misterio de su identidad, por fin, estaba resuelto. Pero, como suele pasar, resolver un misterio a menudo solo abre la puerta a otros. Saber quién era Joseph no explicaba por qué murió. De hecho, solo hizo que surgieran más preguntas sobre los secretos que guardaba su familia. Esto es básicamente lo que la policía está investigando ahora.
La teoría más fuerte apunta directamente a la familia materna. La idea de que Joseph era un secreto, un niño nacido fuera del matrimonio en una época donde eso era un estigma social tremendo. Las otras teorías, como la de un hogar de acogida, ahora parecen mucho menos probables gracias al ADN. Y todo esto nos trae al presente. El caso ha entrado en una fase completamente nueva, igual de crucial que la primera. Ya no estamos hablando de un misterio histórico, estamos hablando de una investigación de homicidio activa. 65 años. Pensemos un momento en esa cifra. Es una vida entera. Es el tiempo que la justicia ha tenido que esperar. Un número que representa generaciones de silencio. Este es el cambio fundamental. La pregunta que atormentó a todos por décadas, por fin tiene respuesta. Pero ahora se enfrentan a una pregunta todavía más oscura, más difícil. La policía no está empezando desde cero. Aunque sus padres ya fallecieron, hay hermanos y medio hermanos vivos. La investigación se centra ahora en el círculo más cercano, en las personas que debieron haber cuidado de Joseph. Porque todo, desde el cuerpo limpio hasta la desnutrición, apunta a que no fue un extraño. Joseph Augustus Sarrelly por fin tiene su nombre de vuelta, pero su historia sigue incompleta. La ciencia le devolvió su identidad, pero parece que solo desenterrar viejos y dolorosos secretos familiares podrá darle paz. Y esa es la pregunta que queda flotando. Después de tanto tiempo, ¿es la justicia todavía posible?